¿Vale? Bueno, bien. Bueno, pues entonces comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Soy el director de IBI, Héctor Torrente, de la Asociación de Empresarios de la Folla de Castalla. Bueno, para nosotros es un placer tener aquí de nuevo y hablar sobre este tema. Lo hemos enfocado en webinar para que sea todo más dinámico y más ágil. Y bueno, ese es el objetivo, conocer hoy un poquito más sobre el proyecto del Puerto Seco, el nodo logístico del Levante Interior, que está planificado en Villena. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Jorge García, portavoz de la plataforma empresarial, a Antonio Cánovas, director de negocio perdona el nombre, no voy a saber decirlo bien. Puede decir EIFAGE sin problemas, ¿eh? EIFAGE, vale, que no sabe uno si darle carácter, acento o no acento, pues bueno, tú lo podrás decir. No es muy pronunciable, por eso en EIFAGE no vamos a entender. Vale. Bueno, y Pablo Juan, que es ingeniero coordinador del proyecto, ¿no? Bueno, la idea de hoy, pues una vez más, pues ya tuvimos una reunión con ellos y conocemos un poquito más el proyecto. Creo que todo se va concretando mucho más. Es importante conocer y bueno, la importancia o la importancia que va a tener para nosotros, para nuestra comarca, para el sector del transporte, para el sector de la logística, pues bueno, va a ser esencial, ¿no? Y bueno, qué mejor forma de conocerlo por prensa, conocerlo en primera persona. Entonces, agradecer a ellos tres que les dediquen este tiempo, que nos informen y bueno, y lo más importante, aparte de que nos cuenten todo lo que hay, pues que no nos vayamos con ninguna duda. Es verdad que ellos necesitarán también en su momento pues, saber lo que nosotros necesitamos, las cargas que vamos a poder llevar, bueno, pues todo esto es importante para hacer una estimación, entiendo, o para hacer una proyección de la dimensión que puede tener. Ahí ya cedo la palabra a Jorge y Jorge la vamos pasando ya según consideres. Cuéntanos un poquito más y bueno, os escuchamos bien atentos y bueno, reitero otra vez las gracias de poder participar con IBIAE en este webinar y bueno, y te doy paso, Jorge, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Héctor. Y al igual que la otra vez que nos vimos, que nos atendisteis muy bien y bueno, es de agradecer, ¿no? Un poco la presentación, bueno, pues bueno, me has puesto lo de portavoz, sí, soy uno de los portavoces, agradecer también a otros compañeros de la plataforma que se ha conectado también desde Villena. Poneros un poquito en antecedentes rápidamente, no nos vamos a enrollar porque aquí todos tenemos muchas cosas que hacer. Hace ya un tiempo se está hablando de este puerto seco en la zona, en Villena concretamente, se daba por hecho que venía en Villena, nadie lo discutió. Luego aparecen otros actores en el juego y de repente nos encontramos con que peligra la ubicación de este puerto seco y se lo quieren llevar bastante más lejos de aquí. Desde el ayuntamiento y algunos otros sectores nos hacen hincapié en la importancia que tiene el sector empresarial para decantar este proyecto hacia un lado o hacia otro, ¿no? Nos piden esa implicación de la parte del empresariado. Empezamos a movernos, creamos esta plataforma en la que acogemos a cualquier empresario o no empresario, simplemente a alguien que quiera luchar por el desarrollo de nuestra zona. Sabemos que tenemos que ser competitivos en nuestras industrias. Vemos que esto es una gran oportunidad y vemos que no podemos dejarla perder. Entonces hacemos esta plataforma, empezamos a reunirnos y empezamos con el boca a boca, pues a través de amigo, algún conocido o algún cliente, pues ponemos en funcionamiento esta maquinaria de información, que muchas veces se queda, teníamos muchísimas dudas. Yo era el primero que yo no sabía lo que era el puerto seco, eso te suena... Ya luego entra en marcha lo que es la ZAL. Bueno, todo eso no os lo voy a contar yo. Ahora voy a pasar a Pablo Juan, que os lo va a explicar mucho mejor, y Antonio, ¿no? Que es el que va definitivamente. Nosotros nos ponemos a buscar apoyos, que es lo que nos demandan. Nos demandan esos apoyos empresariales. Creamos una página web y la gente empezamos primero hacemos un folleto en el que la gente se adhiere a la plataforma de su puño y letra. Empezamos a recoger adhesiones, pero no son suficientes. Evidentemente, el ámbito nuestro
la situación estratégica que tenemos, en este caso, nuestra zona es importantísima. Tenemos también un sector empresarial muy variado y muy potente. Y eso es lo que queremos que el político vea. Lo que pasa es que esta cosa, esto que llevamos entre manos, pues hay que explicarlo de primera mano. La gente, mucho empresario, sobre todo de transporte, ve como una amenaza esto y no es así, es todo lo contrario, ¿no? De hecho, dentro de nuestra plataforma tenemos ya personal que se dedica a la logística y así nos lo ha dicho. Esto es algo de futuro en lo que hay que trabajar. Bueno, empezamos a movernos a nivel empresarial, pero tenemos que conseguir todas las adhesiones posibles para llegar a los técnicos de Generalitat o quien lleve eso y llevarle allí nuestras propuestas. Es decir, nuestra propuesta es seria, está avalada por todo este sector empresarial y bueno, y a ver quién se atreve a decir que no con todas nuestras credenciales. Luego aparece la parte... tenemos la parte pública y luego tenemos a nivel empresarial, nos dicen, bueno, si hay alguna empresa que a nivel privado pone el dinero, no vamos a decir que no. Bueno, pues magistralmente ya tenemos en Villena estas dos empresas, una para la ZAL y también el Puerto Seco, que ha dicho, aquí estoy yo, con nombres y apellidos, aquí está Antonio, que lo va a corroborar, y entonces todo lo que nos piden lo tenemos. Pero claro, tenemos que seguir haciendo ruido porque a lo mejor aquí entran otras artes que no sé cuáles son. Estamos convencidos de que nuestra situación es la mejor, técnica y aparte de lo que yo digo, por esa oferta que tenemos dentro del empresariado y poco más. Nos ponemos a movernos, pero claro, esto hay que explicarlo y es que explicarlo. Por eso agradezco que a IBIAE, en este caso a todos los que habéis de vuestra zona, pues sé que sois una asociación muy potente, con esta variedad de sectores que os representa. Y bueno, pues queremos seguir dando a conocer y resolver las dudas en la medida de lo posible a cualquiera que quiera preguntar. Poco más. Pablo, paso la palabra a Pablo Juan, que como bien ha dicho Héctor, es el ingeniero civil, que es el coordinador del proyecto por parte del Ayuntamiento de Villena, que nos va a poner un poquito más en situación y, bueno, y brindaros desde la plataforma nuestra, podéis entrar en la plataforma y directamente crear esa adhesión, ¿vale? Firmar dentro de la web. Y bueno, Pablo, te dejo. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Muchas gracias a IBIAE por permitirnos esta oportunidad de poder volver a explicar los avances que se han realizado en el proyecto. Entiendo que puedo compartir pantalla. Héctor, ¿no? Sí. Vale, pues vamos al lío. Yo no me voy a extender mucho porque yo creo que es un proyecto que está explicado y reexplicado, pero bueno, está bien un poco poner en antecedentes y explicar el por qué este proyecto pues, va a ser positivo para todo lo que sería el área de influencia del Puerto Seco y del nodo logístico un poco del Levante interior y de ahí su propio nombre. Bueno, no voy a contar mucho de lo que es el corredor mediterráneo, lo único que ahora por fin y después de mucho tiempo sí que hay certidumbre respecto a la ejecución y puesta en servicio de determinados tramos, en concreto el de Valencia-Lancina y Lancina-Alicante, que es el que básicamente nos viene a afectar. Se hablan de fechas en un espectro del 2024-2025 y, por tanto, pues bueno, está bien a la hora de poder buscar operadores ferroviarios, poder decirle fechas concretas que hasta hace unos meses no era posible. Bien, nosotros no nos inventamos nada. Esto del Puerto Seco es algo que se inventa la Generalitat Valenciana, nos sitúa durante la primera estrategia logística como el segundo puerto seco de la provincia de Alicante, el de interior, respecto al de costa, que sería el de Alicante, situado en el propio puerto. Hay una firma de protocolo de colaboración entre Ayuntamiento y Generalitat en el año 2008, una primera reserva de suelo en 2008 y aparece también en la Estrategia Territorial Valenciana del 2011. Esto es así, se inicia el proyecto, es decir, hay una primera parte de tramitación urbanística hasta que llega, pues en su determinado momento, la crisis inmobiliaria de 2008 que lo para todo. Esto era un poco la idea que existía, para que hagáis, ¿veis el puntero? Vale, esto es Villena, esto es la autovía 31 dirección a Alicante, esto es el polígono de Bulilla, esto es la estación de alta velocidad, esto sería la línea de alta velocidad y esto sería la línea de ferrocarril actual entre Alicante y la propia Encina.
Lo que era el puerto seco se situaba en el entorno de la estación de alta velocidad y el parque logístico pues, se situaba justamente enfrente de lo que sería en el entorno del propio puerto seco, en lo que nosotros llamamos por la huerta tradicional. Y la Generalitat también situaba un parque empresarial, en este caso, pues aledaño a la A31. Todo esto pues, se viene abajo con la crisis inmobiliaria. Esto era una inversión pública y de gestión directa. Y bueno, todo esto, pues, como bien digo, se viene abajo y se paraliza lo que sería el proyecto de corredor para hasta mejores tiempos. Y lo que se plantea durante el año 2011 es que en vez de construir una plataforma para ir a la alta velocidad, pues ir a un proyecto un poco más austero en el cual, aprovechando la línea de ferrocarril entre la Alicante y la Encina, pues iba a situar un tercer carril para dar operativa de ancho internacional a lo que sería el ferrocarril de mercancías, ¿vale? Entonces nos piden que estudiemos una nueva ubicación que se adecue a esos nuevos parámetros y el Ayuntamiento, a través de la Universidad de Alicante, a través de la dirección de Armando Ortuño, pues se plantea una serie de alternativas de nueva ubicación, en la cual una de ellas pues, se decide que sea básicamente la situada en el entorno de Burilla. Volviendo para atrás, lo que hacemos básicamente es trasladar lo que tenemos aquí, trasladarlo aquí. Si el tren no va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, ¿por qué no directamente irnos a la parte de al lado y no otras ubicaciones que se planteaban en el propio estudio? Bien, podéis comprobar un poco el área de influencia que se basa en el propio estudio. Aquí no aparece el sur de Valencia porque se planteaba una plataforma en Sátiva e intentamos poner que en esa área de influencia pues no se introdujera el sur de Valencia, pero en este caso también no existiendo esa plataforma, pues bueno, deberíamos situar las comarcas del sur de la provincia. De ahí un poco el nombre. Sabíamos que esto no es el puerto seco de Villena para nada, esto es el puerto seco de todas esas comarcas que incluyen el interior de Alicante, el sur de Valencia, lo que sería el altiplano murciano y todas las comarcas del suroeste de la provincia de Albacete. De ahí un poco pues, ese concepto de levante interior. Esto es una infraestructura que está en Villena por las circunstancias de la situación geográfica y porque pasa el tren, pero realmente es una infraestructura para toda esta área de influencia del interior. Bien, sin querer enrollarme mucho, simplemente simplificando cuál es el impacto hacia las empresas, pues cuanto más volumen tenga una mercancía y más lejos, más se va a optimizar todo lo que serían los costes. Estamos hablando de una reducción de costes del torno del 20 o 40% en el propio transporte y un ahorro de un 2 o 3% del coste del producto respecto a la cadena completa. Esto es una comparativa que hizo en su momento la universidad para un poco poder explicar este concepto. Aquí os podéis comprobar la comparativa entre el coste de carretera y el coste de ferrocarril. Al final, si vamos a Madrid, ya sea en un camión o sea en ferrocarril, el coste va a ser muy parecido, pero en cambio, cuanto más lejos, como en este caso está Helsinki, pues del coste de carretera, que estaría en torno a 4.200 euros, pasaríamos a prácticamente menos de la mitad por ferrocarril. Bien, esto es el planteamiento primigenio, ¿no? De lo que sería el nodo logístico del Levante interior. Al final estamos hablando de un puerto seco, que al final es una playa de vías con una plataforma de asfalto para poder dejar los contenedores, la mercancía. Esto es la zona de actividades logísticas vinculada al propio puerto seco de gran parcelario para poder acoger grandes empresas, que es lo que el mercado logístico está solicitando a día de hoy, así como alguna parcela con acceso ferroviario. Y aquí hay un elemento que sí que es interesante reflejar respecto a lo que decía Jorge sobre las empresas de transporte, que no se lo ven como una especie de competidor, como el fin de sus días, cuando en cambio es una infraestructura que va a potenciar mucho su modelo de negocio, porque al final el tren no llega a la puerta de una empresa, el tren llega aquí a los nodos logísticos y al final el puerta a puerta lo va a seguir teniendo que hacer el propio transporte de las empresas de transporte del área de influencia. Por tanto, yo creo que va a haber posiblemente hasta un incremento de las operaciones más que una reducción del negocio. Aparte, lo que se plantea aquí en una hipotética segunda fase es lo que llamamos el concepto de ferrotaje, que al final es directamente el sistema ferrotaje permite subir el remolque o directamente el propio camión al tren y llevárselo al centro de Europa. Por tanto, es muy importante en todo este sistema el transporte por camión, ¿vale? Y eso yo creo que hay que trasladarlo porque a día de hoy hay mucho miedo en el sector. Bien, en la zona de actividad logística estamos hablando de una superficie de en torno a 1 millón de metros cuadrados, ¿vale? Como bien decía, de gran parcelario, que a día de hoy no existe este tipo de parcelario en la provincia de Alicante para dar servicios de puerto seco. Estaríamos hablando que el puerto seco, pues, de una superficie de 375.000 metros cuadrados, es una terminal pequeña respecto a los manuales de la propia Generalitat,
para trenes de línea de 750 metros. Estaríamos hablando de una inversión de en torno a 24 millones de euros. No son 100, no son 200, son 24. Eso a día de hoy es un kilómetro de metro, un kilómetro de AVE. Y bueno, el planteamiento, un poco el modelo esquemático para la construcción sería, porque tenemos los dos elementos que conforman el nodo logístico. Por un lado tendríamos el parque logístico, la zona de actividad logística, que es una actuación exclusivamente privada, de tanto en lo que es el desarrollo como la comercialización, que se plantea realizar Eco21, que es una empresa de carácter local. Y por otro lado, pues tendríamos el puerto seco, que ahora viene a explicar Antonio cuál es el planteamiento que tiene IFACH a la hora de poder desarrollarlo, y no voy a entrar, pero que ya sería por un modelo distinto, concesional por pago de disponibilidad, con una serie de aportaciones tanto del Next Generation como parte del Ayuntamiento de Villena y de la Generalitat Valenciana. Bien, aquí unas imágenes simplemente. Y Antonio, todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues me presento. Yo soy responsable de desarrollo de negocios de IFACH Infraestructuras. Para quien no conoce IFACH, o lo pronuncio como buen murciano, como IFAGE, con 2 Fs, es una compañía multinacional que cotiza en la Bolsa de París. Somos una compañía que factura unos 18.000 millones de euros, tiene unos 70.000 empleados y particularmente en España, bueno, pues estamos muy desarrollados, sobre todo en la parte industrial, sobre todo una fuerte implantación de canteras, extracción de áridos y tratamiento del mismo. Estamos en toda la parte relativa al tema de hormigones, en todo el tema de aglomerados asfálticos. Ahí tenemos una posición muy importante a nivel nacional, como igualmente en el tema de energía. Uno de nuestros capítulos pendientes en España por desarrollar, puesto que hemos desarrollado varias de las líneas de negocio, estamos, para que hagáis una idea, os hago un relato muy rápido de lo que nuestras principales líneas de negocio. Estamos, como decía, en la parte industrial, que ya la he comentado, estamos en la parte de construcción y la parte de edificación. Cuando digo construcción me refiero a construcción de obra pública, ¿no? Toda la parte, tanto en infraestructura, estamos tanto en tema portuario, estamos en tema de infraestructuras ferroviarias, en tema de metal, de ingeniería civil. En tema de energía ya lo cité, y en tema de concesiones, bueno, pues la parte, nosotros tenemos muchas concesiones, digamos, en Europa, de autopistas y de determinadas infraestructuras concesionadas para su explotación, digamos que son de diversa naturaleza, ¿vale? Bueno, dentro de, particularmente de nuestro propósito, IFACH Concesiones considera que en España hay un importante recorrido, de alguna manera, en tema concesional, y hablo fundamentalmente en tema de carreteras, pero esas no se van a beneficiar desafortunadamente de ayudas europeas, pero desde luego todo lo que atañe a la intermodalidad, desde luego, no tan solo está dentro de nuestra línea o de nuestro objetivo estratégico, sino que también se beneficia de importantes ayudas europeas, ¿no? Como también todo aquello relativo al ciclo del agua, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros, y lo digo por delante, tenemos interés en el proyecto. Es un proyecto, pero nosotros estamos estudiando en torno al corredor mediterráneo varias terminales intermodales. Consideramos que Villena pues, cumple las condiciones de viabilidad. Entonces, bueno, lo que hemos tratado es de examinar todos los elementos en los que se soporta, de alguna manera, una tramitación que tiene que iniciarse, aunque es cierto que hay un trabajo previo muy importante, pero que finalmente necesita la declaración favorable del Consell, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que hemos tratado, y aunque me repita, Pablo, pues casi voy a decir un poquito las cuestiones que de alguna manera consideramos de especial importancia y que soportan la viabilidad de este proyecto. Y, lógicamente, todo eso va a tener una serie de condiciones, pero las condiciones de partida es que para poder emprender un proyecto que va a tener que tener una tramitación especial y que ha de considerarse como un proyecto estratégico para la región y para el territorio, pues bueno, tiene que demostrar, pues lógicamente, lo primero y lo más importante, que es capaz de aportar competitividad a la comunidad empresarial, a la productora, como a la de transporte. Creo que con la tabla que has sacado queda absolutamente claro que transportistas y empresarios se van a beneficiar y van a economizar y van a poder hacer sus productos más competitivos, tanto los que exporten como los que importen, ¿no? Después hay otro tema muy importante, y lo decía al principio, es decir, sabéis que los objetivos de desarrollo sostenible que se están imponiendo en los planes de recuperación de todos los países
pues evidentemente este proyecto está llamado a cumplirlo plenamente porque está apoyando la descarbonización, es decir, la sustitución del transporte de carretera por el transporte ferroviario, desde luego contribuye a esos objetivos, ¿no? Desde el punto de vista de la plataforma, y hablando de ella, habéis citado dos proyectos, ¿no? La terminal intermodal y la zona de actividades logísticas. Son dos proyectos, cada uno tiene entidad propia, ¿correcto? Necesariamente conjugan muy bien y suman más que individualmente el que avancen por sí mismos, pero cada uno tiene, de alguna manera, unas características y un perfil distinto, ¿no? Igual que la zona de la terminal intermodal, claramente es un proyecto de concesión administrativa que va a estar regida por la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a su régimen de explotación, en cuanto a los plazos digamos, de concesión, etcétera, y todos los términos que se establezcan. La ZAL es un proyecto que, siendo igualmente que el primero de iniciativa privada, es un proyecto que va encaminado a la venta de esos suelos digamos, a operadores logísticos que lo que quieren ver, digamos que van a tener una ventaja añadida en su implantación por el hecho de que la propia terminal intermodal, pues lógicamente, tenerla conexa a esta actuación, ¿no? Hay una serie de cuestiones que son indudables y que desde luego no les cabe oposición por parte o imponderable en la tramitación. Una de ellas es la propia idoneidad del suelo. El suelo es un suelo que reúne unas condiciones físicas idóneas para el tema, es congruente con toda la trama industrial del polígono de Bulilla, está perfectamente conectado a la 31 y bueno, que voy a decir y es incuestionable, pues lógicamente, digamos, su conexión a la actual red ferroviaria que hacia Madrid, como lógicamente al propio corredor mediterráneo. Es cierto que el corredor mediterráneo presenta en sí mismo ciertas incertidumbres, porque sabéis que todavía no termina de concluirse, pero bueno, parece que es un tema que finalmente, con el impulso del plan de recuperación y el apoyo a la intermodalidad, pues desde luego yo creo que va a ver resulta, digamos, su viabilidad, ¿no? Muy importante en el proyecto, y este era el tema de las áreas a las que sirve la terminal intermodal. El Alicante interior, el Alto y Medio Bajo Vinalopó y toda la comarca del Alcoyá y el Contán, ¿no? Ahí hablamos de una comunidad empresarial extraordinaria. Igualmente sirve al altiplano, a Jumilla, a Yecla y, como no, también, por supuesto, por proximidad tanto a Almansa y Albacete. Pero prácticamente yo diría que el 75 y 80% de ese potencial de carga que puede tener, desde luego, va a proceder de la provincia de Alicante. Haceros una idea de que aproximadamente estamos hablando de 4 millones de toneladas año, solamente las dedicadas a tráfico exterior, a import y export, ¿no? Entonces, bueno, simplemente aplicando pequeños porcentajes veremos que las posibilidades de dar viabilidad al proyecto está clara, lógicamente contando con el compromiso y la adhesión de todos vosotros, ¿no? de los empresarios, ¿no? Para que hagáis una idea, por hacer simplemente contando con un 10% de alguna manera de compromiso de ese total tráfico en términos de toneladas, de esos 4 millones, pues prácticamente estaríamos en un total, y no hablo de UTI lleno, estoy hablando de UTI parcialmente lleno porque no siempre la carga lo permite, ¿no? Pues estaríamos hablando de 3.000 UTI, son unidades de transporte intermodal, ¿correcto? Para que lo entendáis, ese es el contenedor, de alguna manera, que es carga y se descarga dentro de la terminal intermodal y sirve para el transporte de las mercancías. Bueno, alcanzar los 30.000 UTIs, deciros que es alcanzar, para el dimensionamiento de esta terminal intermodal, es alcanzar, yo creo que el punto óptimo, tanto de carga de operación del mismo, ¿no? Y arrancar con 15.000 UTIs sería, de alguna manera, prácticamente conseguir, con precios muy competitivos para empresas y transportistas, conseguir el umbral, de alguna manera, de rentabilidad para el operador logístico. Por tanto, quiero decir que, y además por las conversaciones que hemos mantenido tiempo atrás, nos hemos reunido con empresarios, con asociaciones, hay adhesiones manifiestas de interés de participación en el proyecto,
donde prácticamente yo presumo que podíamos alcanzar claramente los 15.000 UTIs año. Por tanto, el proyecto desde el punto de vista económico, porque aquí hay dos cuestiones, una cosa es la inversión y otra cosa es la operación de la propia terminal. Deciros que desde el punto de vista operacional, nuestras previsiones es que desde luego arranque el proyecto de alguna manera en equilibrio, ¿no? Y esto es muy importante, sobre todo para los operadores que nos acompañen, porque nosotros aquí ahora lo explicaré con más detalle, vamos a tener una posición de participación en el diseño, en la ejecución, y lógicamente actuaremos como un concesionario de obra y mantenimiento de una infraestructura, pero tenemos que ganar el interés y la confianza del propio operador, ¿no? Que es aquel que tenga la certeza de que cuando cree la estructura empresarial necesaria para la gestión, pues lógicamente la tiene garantizada sin comprometer la necesaria competitividad en los precios que tiene que ofrecer, digamos, aquellos que quieren utilizar la infraestructura, ¿no? Por tanto, reitero, tenemos condiciones de partida francamente buenas, tenemos una implantación, un suelo idóneo, un suelo congruente, unas magníficas conexiones viarias y ferroviarias, tenemos un potencial de carga inequívoco que nos permite presumir, yo creo que un nivel de confianza muy alto en la viabilidad, tenemos la incertidumbre que espero que pronto despejemos del corredor mediterráneo en cuanto a su completa finalización, y tenemos un momento extraordinario en lo relativo a las ayudas a obtener de fondos europeos. Me consta, en concreto, que el Ayuntamiento ha hecho sus manifestaciones de interés a Europa a través del Gobierno con la finalidad de obtener ayudas a esta infraestructura, que además están dentro del orden de lo que puede en este momento tramitarse, ¿no? ¿Qué tenemos por otro lado? También importante, pues tenemos por otro lado la parte relativa a que el operador, y volviendo otra vez al operador logístico, lógicamente tenga una visibilidad muy clara. Pensar que en la tramitación de este proyecto, que compite con otros, y ahora hablaremos de ese tema, necesita cimentarse en dos cuestiones. Una, previa, en el necesario estudio de carga que convenza a nuestro Consell, en concreto, de que contamos no tan solo con un potencial de carga, sino también con una carga comprometida, y que se deduce de las actividades que desarrollan los empresarios, que se deduce de sus niveles de actividad de export e import, y que claramente se justifica que respecto a los actuales costes de transporte, esta intermodalidad favorece claramente, digamos, su competitividad. Si contamos con el apoyo de vuestro, como productores y compañías de transporte, si contamos con la confianza del operador sobre la base del potencial de carga y el nivel de compromiso, etcétera, pues está claro que IFACH está, y lo digo con toda claridad, dispuesto a afrontar lo que sería todo el proceso, tanto de impulsar el trámite junto con las instituciones ante la Generalitat, sino también de hacer todas las inversiones que se han citado, que están sobre un orden de magnitud de 24 millones de euros, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien, pero hay una cosa que se llama el momento, en llegar a tiempo, ¿no? Y el llegar a tiempo significa que hoy son otros los que compiten de alguna manera por tener este tipo de infraestructura. Bajo nuestras estimaciones, y esa es mi opinión, creo que en la provincia de Alicante, como mucho, caben 2 terminales intermodales, en mi opinión. Sabéis que se están hablando de 3 y 4 terminales. Hay una claramente al sur, que es San Isidro, pero que en nada compite porque estamos hablando de atender una demanda que en nada tiene que ver con la que estamos referenciando para la terminal de Viena. Y por tanto, ¿esto qué significa? Pues significa que si de alguna manera se quieren cumplir los objetivos de que esta terminal intermodal quede en Villena y beneficie a su región para su desarrollo socioeconómico, para la creación de empleo estable, para la mejora de la competitividad de esos empresarios, todo el mundo, todos los empresarios tienen que entender que tenemos poco tiempo para manifestar ese interés,
para realizar esos estudios de carga y poder convencer, no tan, por todas las razones que he dicho, es decir, está muy bien decir que está IFAS tiene capacidad, está muy bien decir que el suelo es idóneo, que haya ayuda, que hay pocas incertidumbres, pero evidentemente lo que necesitamos es que los empresarios digan, lo queremos porque nos convence y nos conviene, y lo queremos decir ya, y queremos manifestarlo de dos maneras, con una adhesión inicial y permitiendo que podamos presentar un estudio de carga creíble. La Administración va a apoyar sin ninguna duda esta iniciativa porque, bajo mi punto de vista, cuantitativamente como de otro orden de decisión, creo que cumple todas las condiciones que se pueden pedir para un proyecto de este tipo. El momento no tan solo tiene que ver con manifestarse ya y sumarse, también tenemos que pensar que en los momentos logísticos hay un momento logístico, todos sabéis que hay una efervescencia del ritmo logístico, pero las empresas y los operadores se terminan comprometiendo, digamos, con otras iniciativas. Nosotros tenemos que convencerles de que esta iniciativa está viva, que tiene un plazo realizable a corto plazo, y esto pasa por actuar con mucha rapidez. Por nuestra parte, deciros que nosotros estamos convencidos, creo que se ha hecho algo muy difícil, hemos tenido varias reuniones con la Generalitat, ayer tuvimos una, y en concreto ellos están absolutamente expectantes y esperando, y digo hasta con ansiedad, porque nos insistieron mucho en ello, que entreguemos los estudios definitivos un poco de este tema. Pero nos falta, lógicamente, manifestar de una manera inequívoca pues, la expresión de vuestro interés, ¿no? Al final, la terminal intermodal, por explicar un poquito, no terminará de ser un suelo dotacional público, donde nosotros no tan solo tendremos que invertir, sino, lógicamente, hacer las adquisiciones por la vía de la expropiación o por los acuerdos convenidos o como toque. Haremos todo, si conseguimos en un plazo razonable y yo creo que se puede conseguir en un plazo de 6-7 meses, trabajando con intensidad, conseguir la declaración del Consell, pues yo creo que razonablemente podemos ver un final 2023, inicio 2024, la terminal intermodal operativa, ¿no? No sé si puedo añadir algo más. Estamos convencidos, pero nosotros solos somos pocos, o más bien nos sentimos, somos una oferta que no cuenta con todo lo que tiene que tener para alcanzar el objetivo de la aprobación y del desarrollo, ¿no? Insisto, sin el apoyo de los empresarios es imposible alcanzar ese objetivo, ¿no? Seguramente los empresarios que estáis llamados a entender este tema y a valorar la conveniencia sois todos aquellos que dedicáis al tráfico de export-import. Cuando habéis visto la tabla de Pablo, habéis visto que la distancia de transporte nacional, 400-500 kilómetros, transporte carretera, transporte ferroviario, es equivalente en términos de coste. Y además el ferroviario no tiene la flexibilidad que pueda aportar el de carretera, ¿no? Desde luego van a convivir, eso sin ninguna duda, pero aquel que traslada productos que no tienen la urgencia de trasladarse al día siguiente, que ciertas entregas que no tengan esa urgencia, desde luego se va a beneficiar de ahorro, que insisto, en distancia, lo estabais comentando antes, por ejemplo, en una distancia de 1.800 kilómetros que calculábamos aproximadamente, el ahorro puede llegar a alcanzar el 50% en relación al de carretera, ¿no? Y después está el tema de ferrutas, que es un tema muy importante. Es uno de los grandes problemas del transporte, el transporte en vacío, ¿no? El retorno en vacío, ¿no? La posibilidad de poder embarcar, incluso estamos hablando de los propios camiones, etcétera, pues evidentemente puede aportar ventaja. Pero bueno, estos son distintos alcances que puede tener la intermodalidad y todo dependerá de que la infraestructura de paso por túneles, etcétera, pues permita, digamos, este mayor alcance, ¿no? Pero en cualquier caso, estoy absolutamente convencido que como empresario y cuando valoréis exactamente el ahorro que os supone el transporte y todo aquello que, insisto, importéis o exportéis, vais a estar absolutamente convencidos de este tema, ¿no? Con la garantía de que IFACH va a ser un inversor con capacidad suficiente no tan solo de ejecutar, sino de hacer un correcto mantenimiento de esa infraestructura. Y si además a eso le sumamos, digamos, una zona de actividades logísticas que lo que harán es dotar y sumar
más de que individualmente los dos proyectos, pues ciertas ventajas a la terminal intermodal, pues yo creo que podemos crear un polo de crecimiento económico, insisto, con beneficios para empresarios, para concesionarios, para operador, etcétera, ¿no? Y por supuesto, como no, para el ayuntamiento y para toda la comunidad, digamos, trabajadora y residente en la región. Porque esto, insisto, no tan solo tiene que ver con Villena, tiene que ver con el Alto y Medio Vinalopó, tiene que ver con la comarca de Jumilla y Yecla, etcétera, etcétera. Pero insisto, como decía antes, el 75-80% de esa actividad y de ese beneficio quedará claramente residenciado en nuestra comunidad, ¿no? Y poco más que deciros. No sé si Pablo o alguien quiere un poco ir un poco a la fórmula y explicar la fórmula de adhesión y a la encuesta que sirve para ese estudio de cargas Import-Export que nos ha solicitado la Generalitat y que, bueno, aquí os pongo un poco el recorte de la reunión que hubo ayer, en la cual, pues bueno, se trasladó de alguna manera que el tema de la ZAL ya se podía iniciar la tramitación en un corto espacio de tiempo y bueno, nos solicitaron eso, pues que de alguna manera se ampliaran los estudios y se precisara mucho más todo ese estudio de cargas respecto al tema del puerto seco, ¿vale? Yo, a ver... Héctor. Que quiero compartir, a ver... No, Héctor no está, ¿por? Porque ha salido en la pantalla, quiero compartir pantalla. Ah. Sí. Sergio. Pues, no sé. A ver. Míralo a ver, porque aquí no hemos hecho nada. A ver, un momento, a ver. Sergio está compartiendo pantalla. Mira, a ver. Sergio. ¿Ahora está bien? Yo no, a mí he perdido la pantalla, no sé por qué perdí la pantalla. Está usted viendo la pantalla y vía Emilio. A ver, yo no sé si he hablado solo. Un segundito, a ver, a ver. A ver qué es lo que ha pasado aquí. Compartir. Ya está. Mira, a ver ahora. Ahora. Perfecto. Vale. ¿Se ve? Vale. Esto es la encuesta que se está trasladando a las empresas y que básicamente pues, lo que solicitamos de alguna manera es que trasladen esos datos de disposición de poder haber cierto trasvase modal desde el camión al ferrocarril, es decir, que de alguna manera corroboren simplemente a modo de estudio pues que ese puerto seco va a tener carga para poder transportar tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ¿vale? Eso estamos solicitando, ya tenemos un buen número de adhesiones y sobre todo lo que nos interesa al final saber los contenedores que se van a poder transportar tanto por ferrocarril al cabo de la semana para ver si ese puerto seco, la operativa de ese puerto seco va a ser de un tren diario o va a ser de varios, ¿no? Entonces, aquí tenéis la encuesta que se os trasladará a través de, le pediremos a IBI a ver si os puede transmitir a todo el tejido. Básicamente simplemente los datos de la propia empresa y como podéis comprobar pues son tres sencillas preguntas. En concreto, si en 2025 está operativo el puerto seco de Millena, ¿cuántos contenedores FEU, es decir, tamaño tráiler, no tamaño TEU, que es la mitad del FEU, con destino internacional podría estar dispuesto a transportar con ferrocarril a través del corredor mediterráneo? Pues oiga, si yo estoy llevando 3 trailers a Alemania durante la semana, si el precio es más competitivo, estoy dispuesto a llevar esos contenedores que llevo por camión a llevarlos por ferrocarril. La segunda pregunta más vinculado con el tema nacional, ¿no? Y sobre todo, y la tercera sería cuántos contenedores de tamaño tráiler me estoy trayendo yo de Europa, ¿no? Para lo que hablaba Antonio de esa vuelta en vacío. ¿Alguna anotación al respecto, Antonio? No, que creo que además si esta adhesión precisara de que hiciéramos reuniones de trabajo particularmente para un poco para explicar esto con más detalle, yo estoy encantado y estoy a vuestra disposición en el ayuntamiento, en nuestras instalaciones, en las empresas. Yo creo que al final hay que tomar contacto. Yo creo que este era un tema que ha estado mucho en la cabeza de todos, ha estado en nuestros oídos, pero ahora es cuando se está cristalizando, ¿no? Y ahora tenemos que estar todos más cerca de aquellos que van a ser los clientes
y los que van a beneficiarse de esa infraestructura, ¿no? Yo estoy a vuestra disposición para tener las reuniones que queráis a través de la asociación, de la administración, donde queráis, para seguir charlando sobre este asunto. Vamos a aprender mucho de este tema, ¿no? Y sobre todo porque no todo el mundo tiene las mismas necesidades ni los mismos productos y por tanto tenemos que ver un poco qué características tiene que tener un poco esa infraestructura para adaptarse al perfil y a las necesidades específicas de la comunidad empresarial y del transporte, claro. Se mandará la encuesta y bueno, podéis enviarla o bien hablaré con IBI a ver si es posible hacerme a través de ellos y si no directamente a través de la plataforma de empresarios en este email, en esta dirección de email. Perdón, sí, es lo que quería comentar también. Tenemos una pequeña web que hemos hecho nosotros también, es www.nodolevanteinterior.com, que ahí, bueno, pues vamos colgando noticias y avances en lo que respecta a todas las negociaciones y todo lo que va saliendo. Y también que os sirva también para estar informados intentamos tenerla lo más actualizada posible. Es muy modesta, pero bueno, es lo que empezamos a trabajar con ella y ahí estamos, ¿vale? www.nodolevanteinterior.com, ¿vale? Para cualquier cosa, ahí también la tenéis. Abrimos turno de preguntas. Si hay alguna duda, alguna cuestión. Yo incluso os propongo que si hacer un buzón, dejar una dirección de correo para todas aquellas preguntas que seguramente no surjan ahora, pero van a surgir en adelante, ¿no? Para que podamos contestarlas, con vuestro teléfono y podamos llamar, un poco, pues, para tratar un poco, yo creo que seguramente hemos comentado muchas cosas y tenéis un poquito que reposar el tema, y van a surgir muchas preguntas. Y yo recomiendo crear un buzón, no sé si Pablo puede ser tú. Yo creo que si le parece bien a Jorge, a través de ese propio email de la plataforma, yo Correcto. creo que es el Muy instrumento perfecto a día de hoy. Sí, vale, por nuestra parte no hay ningún problema. Nosotros lo que pasa que, bueno, no nos dedicamos a esto, o sea, lo cogemos cuando podemos dentro ¿vale? O sea, que hay gente que está en la plataforma que evidentemente pues cuando termina de trabajar o en pues va actualizando este tipo de cosas y gestionándolo. Pero sí, por supuesto que se puede utilizar, claro que sí. Yo lo que haría es que toda esa relación de preguntas tratamos un poco de preparar un documento respondiendo a toda esa suma de preguntas que puedan surgir para difundirlas entre todos y así que todo el mundo se beneficie de las preguntas y de las respuestas, ¿no? Sí. Voy a colgar yo el formulario, a ver si es posible colocarlo aquí en el chat y algo que adelantamos. Bueno, yo no sé, quizá alguien de IBI o cómo ha visto esto o si tiene alguna duda así, yo creo que es el momento. O sea, yo sé que tenemos mucha fe, IBI es una gran ciudad con una gran proyección y una gran industria. Entonces, no sé si alguna pregunta así directa, ¿cómo lo habéis visto? No, desde IBI os podemos decir que inmediatamente que Héctor compruebe toda la grabación y se pondrá en contacto con vosotros para ver de qué manera podemos gestionar esto de la mejor manera para todos. De todas formas, aquí estoy viendo en el web, en el chat, que están pidiendo ya el email y el formulario de contacto de la web. Creo que Pablo acaba de ponerlo ahora mismo. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, pues automáticamente que se abra el mismo audio y que la formule. Creo yo, vamos. Todavía sigue entrando gente al webinar. Entonces, si no tenéis más preguntas, Pues... ya vosotros. Está todo bastante claro, la verdad. Sí, parece que sí. Ha sido muy buena presentación, sí, señor. Muchas gracias por escucharnos. Eso, vamos con nuestro libro por allá y para acá. Al final tratamos de que llegue al mayor número de personas porque creemos mucho en este proyecto. Ya os digo que
que sabemos que es nuestra mejor, que es la opción más válida y tenemos que luchar por ella porque al fin y al cabo todo esto se va a traducir en ese futuro que tenemos. No se puede luchar contra eso. Europa ya hace mucho tiempo que apostó por el ferrocarril en una mayor medida, con lo cual no podemos luchar contra eso y eso es lo que nos va a conectar con el resto del mundo en el futuro. Tenemos que trabajar y cuando más cerca lo tengamos de nuestras empresas, pues muchísimo mejor. Bueno, y de eso se va a encargar también los peajes, la subida de la energía. O sea, nos vamos a subir a esta nueva manera de la movilidad y del transporte, pero casi a la fuerza, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de diseñar algo a nuestra medida, ¿no? Y que nos favorezca y que no nos sorprendan, pues, con estas cuestiones que he citado, ¿no? Jorge, la voz. Estaba silenciado, sí. Y bueno, tenemos un correo en el que también podéis, que lo gestiona también uno de nuestros integrantes, que es comunicación@nodolevanteinterior.com, ¿vale? Ahí también podéis referiros con cualquier duda, cualquier consulta desde la parte empresarial, que es la que nosotros estamos trabajando, y si tenemos que pasar algún tipo de pregunta, de información, o sea, ahí os podemos contestar de una manera también rápida y fluida, ahí sí, ¿vale? Ponernos a vuestra disposición. Nosotros sabemos que la política está en todos los sitios, pero nosotros como empresarios somos, en este caso somos totalmente apolíticos y tenemos sí que nos pusimos, lo primero que hicimos fue poner de acuerdo a todos nuestros grupos políticos de aquí de Villena y todos están apoyando esto a muerte como debe ser. Y porque pensamos que pues, todos tienen muy claro que lo que no queríamos es que entre hoy un grupo, mañana llegase otro y sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, en este caso, desde aquí, el camino está allanado y creemos que que nosotros desde la parte empresarial tenemos que ser totalmente ajenos a esto y es lo que estamos trabajando. O sea, que podéis poneros en contacto con nosotros. Si queréis que traslademos algo a alguien y no lo queréis hacer, pues vosotros directamente, que bueno, me imagino que tenéis también esos contactos, pues a través de estas dos, de la web y de nuestro correo, pues lo podéis hacer y ya te digo, como si queréis que hagamos alguna presentación donde queráis, ¿vale? Nos estamos acostumbrando a esto ya. Al final ya me suenan todas estas palabras de ferrutage, de puertos secos, todo esto. Al final voy a decir bien hasta IFAGE. IFAGE. Vale. Yo creo que, nada, muchas gracias a todos por poder escucharnos y simplemente hacer una última petición, a ver si pedir que seamos capaces de pasar de ese pensamiento y reivindicación local a pensar en comarca, a pensar en Levante Interior, a pensar en supramunicipal, porque al final lo que es bueno para uno es bueno para todos y yo creo que ese pensamiento tiene que interiorizarse, ¿vale? Porque al final es, como bien digo, bueno para toda la influencia de ese puerto seco, independientemente de que al final, por las circunstancias de que la vía pasa por Villena, se sitúe en Villena. Esto va a ser bueno para todas las empresas del área de influencia y en concreto las de La Folla, que al final pues, es posiblemente, si no la comarca, de las comarcas más industrializadas que tenemos en toda esa área de influencia y donde las empresas que se reúnen bien esas especificidades del ferrocarril de gran volumen y de mucha exportación a Europa, pues van a salir muy beneficiadas. Por tanto, esto va a ser bueno para IRI, va a ser bueno para Castell y va a ser bueno para ONIR. Yo os quiero proponer, si os parece, que podamos, esto que hemos hecho hoy, y que lógicamente todos tenemos que metabolizar, yo haría en los próximos meses, porque insisto que aquí el tiempo es fundamental, si queremos tener esto en operación 2024 y si queremos que todo prospere de una manera clara. Yo propondría que cada 2 semanas hacer una webinar de este tipo, un foro de debate, de discusión, más que de presentaros y repetiros, sino de preguntas. Oye, yo soy empresario, tengo transporte de este tipo de mercancía, esta distancia, ¿qué ahorro claramente tengo? Es decir, de alguna manera responder a las preguntas que se van a hacer los empresarios. Los empresarios lo que quieren ver de verdad, ¿cuál es la ventaja competitiva? ¿Qué frecuencia van a tener los trenes y, por tanto, si tiene que enviar algo con esa frecuencia, cuándo van a llegar las mercancías que depositan en el puerto seco? Es decir, esas son las preguntas que nos vais a hacer. Y no es lo mismo un producto, digamos, un metálico
bueno, no sé, de diversa naturaleza con productos perecederos. Entonces, en definitiva, a mí me gustaría que enriqueciéramos esto a través de lo que a vosotros realmente os preocupa y que podamos responderos y que podamos construir también nuestra lógica y nuestro pensamiento sobre la base de vuestras necesidades, ¿no? Entonces yo creo que ya no es una webinar nuestra, yo haría cada 2 semanas para tratar en lo posible de que tomemos contacto. Esto no es esto no es una idea y una especulación, esto es una realidad objetiva. Están los fondos de Europa, está la intención del desarrollo de esta infraestructura, están los que queremos invertir, están los operadores. Pero nos falta lo más importante, vuestro convencimiento en el proyecto. Entonces yo estoy encantado si cada 2 o 3 semanas, con la frecuencia que decidáis, poder abrir un debate que seguramente van a haber muchas preguntas que no seamos capaces de contestar, pero os aseguro que indagaremos para dar una respuesta. Y que terminemos todos convencidos y que crezca esta comunidad interesada y que hoy participa, vaya creciendo en interés, ¿no? Y en convencimiento, porque al final, si realmente veis la rentabilidad y vemos que respondemos a vuestras necesidades y a las de vuestros clientes, pues seguro, no tan solo que os sumaréis, sino que seguramente prescribiréis este proyecto con otros empresarios con los que tenéis relación y que este tema pues lo ven un poco lejano, ¿no? Y porque de alguna manera hay quien le gusta subirse al carro con los proyectos maduros. Hay otros que de alguna manera queremos estar en esa fase inicial y queremos de alguna manera impulsar, ¿no? Como todos vosotros, ¿no? Bueno, estoy a vuestra disposición, es lo que quiero trasladar. Vale. Bueno, muchas gracias y yo creo que podemos dar por finalizado la webinar. Todos los datos están ahí para cualquier cuestión a vuestra entera disposición y nada, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo y gracias a vosotros y a IBIAE por generar esta webinar. De nada, pues entonces ya damos por finalizado la webinar. Muy bien. Muchas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Gracias a vosotros. Gracias.